La mejor liga del mundo llega a tus tardes. Viví lo mejor de la NBA en Crossover, por Uno Contra Uno Radio. Muy buenas tardes para todos, bienvenidos a una nueva edición de Crossover por Uno Contra Uno Web Radio, edición de viernes. Perdonen que arranque así, pero acaba de surgir una información de último momento que es determinante para lo que pase en el futuro de la NBA. Ahora lo vamos a estar leyendo y vamos a tener que hablar de eso principalmente. Vamos a hablar de todo, de lo que está sucediendo en la liga en cuanto a lo deportivo, de las conferencias, de cómo se está diagramando el panorama del playoff, obviamente, porque en definitiva es lo más importante para la actualidad. Pero ahora vamos a chequear la última información que acaba de publicar WOG, que tiene que ver con el convenio colectivo de trabajo y lo que puede llegar a ocurrir con los cambios en ese acuerdo que une, ya saben, a la NBA, es decir, a las 30 franquicias que componen a la liga y a la asociación de jugadores, que básicamente es el personal de trabajo más importante en lo que refiere a lo deportivo, porque son los protagonistas. Tengo que saludar primero a mi amigo y compañero Emiliano Iriendo, que está con nosotros acá en Argentina, así que le damos la bienvenida y te pregunto, Emi, ¿cómo estás? Hola, Leo, buenas tardes para vos, para toda la gente que nos está acompañando, obviamente para Leo y para Ison, que son los encargados de ponernos al aire. Así es, estoy de regreso, literalmente, de nuevo en Buenos Aires. Pero bueno, acá estamos para hablar de lo que corresponde a la NBA, obviamente. También una de las grandes noticias que se esperaban para hoy era esto que mencionabas vos, Lea. Recordemos que hoy, 31 de marzo, era el deadline para para terminar de delinear lo que iba a ser el nuevo convenio colectivo de trabajo. Había dicho Adam Silver hace poquitos días, durante el transcurso de la semana, que las intenciones eran llegar a un acuerdo. Que recordemos, este deadline se había corrido primero de diciembre a febrero y ahora de febrero para este 31 de marzo, en el que evidentemente también las intenciones de la NBA eran, y las de todos en realidad, tanto de la Asociación de Jugadores como de la Liga, era de lograr un acuerdo. Recordemos que este convenio colectivo de trabajo tenía una especie de prórroga hasta junio del año que viene, pero que se iba a intentar llegar a un acuerdo sin la necesidad de alcanzar esa fecha límite, y era este 31 de marzo. Pero evidentemente había muchos temas que tratar. Uno era, por ejemplo, el acuerdo por televisación. Recordemos que el de la NBA está por debajo de las mayores ligas estadounidenses, como lo son la NFL, la NHL y la MLS, y que había quedado un poco desactualizado porque había sido el que hace más tiempo se había actualizado. Y evidentemente la NBA es uno de los deportes más vistos en Estados Unidos y en el mundo en general. Pero claro, también los jugadores querían tener su parte de la torta que se lleva la liga, para tener ese acuerdo firmado con ESPN, ABC, NBC, todas las cadenas importantes que transmiten la NBA, y obviamente era una pieza clave para no tener que estirarse hasta el año que viene para lograr esta firma de convenio colectivo de trabajo. Y las noticias son por lo pronto alentadoras, pero sin grandes cambios. Sí, es un tema grave porque no sé si se me escucha, creo que me escuchan bien, ¿no? Sí, se escucha. Tiene que ver con lo que es evitar un lockout. Uh-huh. Es importantísimo para la liga porque, bueno, ya hemos vivido varios lockouts a lo largo de la historia. El último fue el de 2011 y todos recuerdan lo que sucedió, con jugadores teniendo que irse a jugar a Europa, incluso a Sudamérica, en ese momento en el que la liga no arrancaba porque no había justamente un acuerdo entre los jugadores y la NBA y las 30 franquicias. En ese caso se llegó a un lockout. La idea es justamente evitarlo, y para evitarlo tienen que llegar a un acuerdo que beneficie o que convenga a ambas partes. El tema es que la información más importante de los últimos momentos es que
han cambiado una de las cláusulas que podían llegar a poner, o una de las nuevas reglas que podían llegar a poner, a implementar en el nuevo convenio colectivo de trabajo. Según lo que dice WOG, obviamente esto todavía está desarrollándose, no hay ninguna confirmación del caso y son todas filtraciones que pueden cambiar minuto a minuto, pero en este momento WOG dice que, a diferencia de lo que se marcaba hace unas semanas, no van a cambiar la regla del one and done. ¿Qué es la regla del one and done? Bueno, en este momento, para que vos puedas entrar a la NBA, tenés que haber jugado un mínimo de una temporada en la NCAA o en el básquet profesional. Por eso no podés pasar de básquet de secundaria a la liga, como hizo por ejemplo LeBron James. Eso se cambió, en algún momento sí se podía, los jugadores de secundaria pasaban directo a la NBA si lo deseaban, si eran lo suficientemente buenos y si tenían la posibilidad de hacerlo. Pasó con LeBron, pasó con Dwight Howard, pasó con Kevin Garnett, pasó con varios jugadores a lo largo del bueno, el propio Kobe Bryant. Y eso les permitía ir directamente al profesionalismo, evitar todo ese año de universidad o de básquet extranjero. Bueno, parecía que lo iban a cambiar, entonces los jugadores de secundaria iban a poder volver a entrar directamente a la liga. Eso cambiaba absolutamente todo, porque vos podés evitar pasar por la universidad, y en este momento en el que cada vez está más bastardeada la situación del básquet universitario, hubiese destrozado por completo, creo yo, el reclutamiento de jugadores en el caso de las grandes universidades de la NCAA. Pero parece que no va a ocurrir. Por lo menos lo que dice ahora WOG es que van a mantener la regla del one and done y va a seguir siendo obligatorio esto como para poder entrar a la NBA, cosa que supongo no le gusta a LeBron James, porque quizás podría llegar a beneficiar a su hijo el nuevo convenio colectivo, dependiendo de cuándo se aplique, obviamente. Todavía Bronny no se ha comprometido con ninguna universidad y tampoco le debe gustar a muchos de los prospectos jóvenes que están emergiendo en secundaria en estos momentos, que quizás veían con buenos ojos empezar a pensar directamente en la NBA. Sí, totalmente. A ver, ese puede llegar a ser un dato importante, porque también en este procedimiento de negociaciones que vienen teniendo ya desde hace algunos meses, ese era uno de los puntos importantes a tener en cuenta. Otro también que tenemos que estar atentos a ver si se cumple o no, que imaginamos que sí, por este hecho de la renegociación de las transmisiones en el próximo año, es el tope salarial. Eso es un punto a tener en cuenta de cara a lo que van a hacer estas negociaciones, y creo que es en realidad uno de los más importantes, que por ahora no se filtró información, pero que seguramente en las próximas horas, recordando que tienen hasta medianoche para llegar a un acuerdo, se va a filtrar algún tipo de información al respecto, porque claro, más allá de cómo se vienen manejando los equipos, los que pagan más, los que pagan impuestos de lujo, los que no quieren excederse los impuestos de lujo, puede llegar a generar un cierto cambio a la hora de la conformación de los equipos. Y estamos hablando de un tema relativamente delicado, porque por ejemplo los Warriors se han excedido bastante en el armado de sus equipos, pagando muchísimos impuestos de lujo, y obviamente les terminó dando resultados. Equipos como por ejemplo, uno muy criticado es Portland, por tener a Lillard, pero no rodearlo como corresponde, por no querer pagar impuestos de lujo, o vaya uno a saber cuál es la verdadera explicación financiera al respecto. No lo han hecho, y esto le permitiría quizás la extensión del tope salarial, acompañar mejor a su principal estrella en el caso de un equipo como los Trail Blazers. Pero claro, también beneficiaría a los Warriors en su afán de seguir pagando impuestos de lujo, que es algo que están dispuestos a hacer, sobre todo en su dirigencia, que tienen la mentalidad de pagar lo que sea necesario, entre comillas, para poder tener el equipo más competitivo posible. Y se podría abrir quizás un nuevo debate de los salarios, obviamente, de los jugadores, pero la cantidad de superestrellas que podrían estar en el mismo equipo. Ya lo vimos obviamente con el caso de Durant en los Warriors entre 2017 y 2019,
pero claro, era una situación diferente en la que inclusive el convenio colectivo de trabajo de ese entonces se había firmado recientemente. Vamos a tener que esperar, obviamente, a que se llegue a una determinación, si es que logran que este mismo día, esta misma noche, se llegue a un acuerdo entre ambas partes. Obviamente Adam Silver las menciones que hizo, las hizo estando de un lado de una vereda de dicha negociación, pero claro, también estamos ante la presencia de uno de los comisionados en parte más inteligentes que ha tenido la liga en el último tiempo, o al menos de los últimos comisionados, y seguramente se pueda llegar a un acuerdo en el que tanto la asociación de jugadores como la liga terminen conformes y se pueda evitar ese lockout, que sería otra mancha, por llamarlo de alguna manera, a la liga en las últimas décadas. Sí, es importante, es de lo más importante que pueda haber en la NBA, porque, como decía Emi, tiene que ver también con cuestión de espacio salarial, de televisación, de todas esas cosas que afectan o no, quieran o no, perdón, al rendimiento de los equipos, porque uno tiene más espacios para firmar, las reglas son distintas, el impuesto de lujo también iba a ser tratado como un tema importante. Todo eso hace que cambien las cosas y defina de una manera u otra el balance de poder de la NBA. Quiero saludar al señor Leo Margo y lo meto directamente en el programa. ¿Cómo estás, Leo? Y te pregunto, ¿qué pensás de esto? ¿Te gustaría que volviera que eliminaran la regla del one and done y los jugadores de secundaria pudieran entrar en la NBA, o lo dejarías así vos? Primero y principal, ¿cómo andan, amigos? Buenas tardes, el abrazo para toda la gente que está prendida como siempre. La verdad que es un tema que no tengo opinión formada, no les voy a mentir. Porque por un lado entiendo que a lo que hace al show, a lo que hace a las historias de vida y demás, incluso también a esto leí alguno de los chicos, algunas de las respuestas al tuit de Woz y alguno más que decía, dejen a los chicos ir a por su dinero. Lo puedo entender perfectamente hacia ese lugar o desde ese lugar, pero por otro lado también entiendo que la Asociación de Jugadores de la NBA lo que está haciendo es no solamente cuidar a los propios para tratar de mantener fuentes de laburo y que tengan su lugar y demás, sino también esto de que los chicos no se apresuren en su desarrollo. No porque, además, está claro que no pasa siempre y no pasa con todos los jugadores, ni con todos los reclutas, ni mucho menos. Pero me parece que va por un lado de cuidar a los protagonistas, a las futuras estrellas, y a otros que necesitan, que no son estrellas, pero que necesitan tener laburo y que necesitan tener trabajo. Entonces me parece que va por ese lado. Ahora, ¿qué haría yo? La verdad no tengo ni idea. No les voy a mentir. Es algo que me resulta muy extraño, pero a la vez muy ajeno también. Entonces no termino de formar una opinión. Entonces, ante cualquier cosa que pueda llegar a decir y que se pueda malinterpretar, medio como que me abstengo ante el jurado. Está bien. Yo lo que sí hago una aclaración en cuanto a eso. Una de las ideas dentro del cambio que se suponía que iban a implementar era justamente darles, porque es muy real lo que decías vos, los jugadores estaban ante la duda de, bueno, pero si entran más jóvenes todavía Claro. y vos desde la secundaria ya te podés mandar al draft de la NBA, vamos a empezar a perder espacio los veteranos que estamos y que no somos superestrellas, porque claramente a LeBron James no lo va a sacar un nene de 17, 18 años, pero quizás los equipos que buscan esos jóvenes empiezan a priorizarlos en el roster por encima de veteranos que no son los de tope de gama de la liga. Entonces, una de las apreciaciones que hacía la Asociación de Jugadores en torno a esto, si es que lo aceptaban, era darles a los veteranos una garantía de que no iban a perder su lugar. No se sabía todavía cómo, pero yo supongo que tenía que ver más que nada con abrir un spot más en el roster o Claro. poner algún... estoy hablando ya sin saber específicamente sobre el tema, pero vos, Leo, lo vas a saber mejor que yo. Algo similar a lo que hay en la Liga Nacional, que creo que hay spots específicos por edad. Claro, sí, la cantidad de mayores. Por ejemplo, en la Liga Nacional Claro. de Básquetbol tenés 8 mayores sí o sí,
no importa si son argentinos o extranjeros, tienen que ser 8 jugadores mayores, 2 U23 y 2 juveniles. Claro, algo así. Y darles la seguridad de que aunque entren estos jóvenes van a tener todavía ese lugar en los rosters, porque si no, bueno, Igual sería contraproducente. hay una cuestión de fondo de todo esto que es, muchos dicen no, porque después pasa como, ¿quién era? Liangelo Ball y Lamelo, que se fueron a jugar un año en Nueva Zelanda. Sí, no, pero las ligas europeas van a venir a buscar a los más chicos. La realidad es que por idiosincrasia, al jugador estadounidense, lo único que le importa es la NBA. Claro. Entonces, lo puede llegar a venir a buscar, vamos a poner un nombre X, el Zalgiris Kaunas, o viene algún equipo turco con petrodólares, o los rusos cuando jugaban, que ahora no, pero cuando estaban en Euroliga, vienen con petrodólares, van a estar 1 o 2 años, van a facturar una fortuna, y después van a querer volver a la NBA porque ellos necesitan pertenecer a la NBA. Entonces, en algún punto, la sartén la sigue teniendo por el mango la NBA. Sí, sí, obviamente. A ver, no quiero que suene mal, pero si a Shane Larkin le hubiesen garantizado que iba a ser titular y fue parte importante de una franquicia de la NBA, no se hubiese ido nunca a la Euroliga. Claro. Sí, totalmente. Sí. Y también quizás otro punto en el que puede llegar a entrar en la conversación es esta posible expansión de la que tanto se habla, el hecho de volver a contar con una franquicia en Seattle, Claro. estar en Las Vegas, y ahí tenés al menos 15 o 30 rosters. Si llegan a expandir en cantidad de equipos, seguramente lo hagan de a 2, porque si no te quedaría desbalanceada alguna de las dos conferencias. Y ahí tenés por lo menos 30 jugadores, 30 contratos más que tenés que asegurarte. Y estamos hablando de que 30 es una ronda de draft. Es decir, ya de por sí te estarías asegurando que en un posible draft en el que vos tendrías jugadores más jóvenes, al menos un año de lo que estás acostumbrado, te darían la chance de seguir haciendo espacios. Obviamente no puedes agregar 2 franquicias todos los años, porque ahí sí terminarías, obviamente el cálculo hay que hacerlo bien, pero de acá al 2028 terminarías con 12 franquicias más y tendrías una liga de 42 franquicias. Sería inviable totalmente por donde se lo mire. Pero evidentemente esa situación creo que ayuda un poco. También quizás esto de agregarle un espacio más a cada roster sería la manera correcta. Pero también no nos podemos olvidar, por ejemplo, que de los drafts, realmente cuál es el total de los jugadores que Claro. terminan jugando. Son 30, 35, No, 40. pero además también, Emi, lo que decía antes, ¿cuántos realmente han pegado el salto? Quizás, Leo, vos tengan el dato duro. ¿De ¿Cuántos secundaria? de secundaria a la NBA? En la historia de la NBA, en 76 años, ¿cuántos fueron? Déjame que lo busco, pero son pocos y además los que triunfaron realmente son menos todavía. Ah, bueno, pero Ponen. ponele que no importa. El dato duro es cuántos realmente pegan el salto. La realidad es que en 76 años desde hace varios años para acá 41 son 2 rondas de 30 franquicias, ¿no? Son 60 posiciones del draft. Ponele que alguno no vaya por el lado del draft y ahí esté la duda, ¿no? De decir, no son drafteados, pero que sería muy extraño porque yo soy del Deportivo Iriondo, soy el general manager del Deportivo Iriondo. Digo, bueno, tengo arreglado a Lea Carranza para meterlo en el equipo que sale de la universidad y drafteo otros 2 buenos proyectos. Alguna otra de las 29 franquicias va a tratar de draftearlo al pibe. Entonces, es como que se están sacando la chispa del auto todo el tiempo, van raspándose. Pero a la vez también es cuántos son en la historia de los 76 años de la liga que realmente pegaron el salto. 41 jugadores en total y Claro. nombro los más importantes: Garnett, Kobe, Jermaine O'Neal, Tracy McGrady, Rashard Lewis. En ese caso ya sabemos cómo terminó lamentablemente. Tyson Chandler. Pero por eso, a grandes rasgos, nivelando para arriba, tenés uno cada 2 años de historia de la liga. Son 41 en 76, ponele que sean 40 en 80, es uno cada 2. Sí, y además hay muy pocos que vos digas tuvieron un desenlace interesante en la liga. O sea, de los que estoy mencionando, por lo menos, o sea, está la diferencia abismal entre los que realmente pasaron de secundaria a NBA. Hay 2 opciones: o no jugaron casi nada
o jugaron muy poco o fueron leyendas, porque no hay término medio, claro, en ese punto caso, medio. no es que llegó un jugador más o menos. Si vos pasás de secundaria a NBA es porque claramente piensan que vas a ser un talento generacional, y tenés los que son Hall of Famer, como Tracy McGrady, Kobe, Garnett, LeBron, Howard, que lo va a hacer, obviamente, Bynum. Bueno, Bynum es un jugador que también pasó de secundaria a NBA y era muy importante. Después tuvo problemas en su carrera con lesiones y no pudo mantenerse, pero fue 2 veces campeón de la NBA, tuvo selecciones en el All-Star, All-NBA, todos jugadores interesantes, incluso Jermaine O'Neal, Tyson Chandler, defensor del año, Amar Stoudemire, todos esos son jugadores que realmente tuvieron un impacto en la liga. Pero si yo te digo James Lang, Ndudi Ebi, bueno, Kendrick Perkins, que tuvo una carrera extensa en la NBA, después debatimos si fue importante o no. Fue mucho mejor la carrera en NBA que lo que viene siendo su carrera como periodista, ¿no? Tal cual. Okay. Pero, a ver, DeShaun Stevenson, Jonathan Bender, Corleone Young. Buen nombre. No los conocemos casi directamente. El joven Corleone. Después tenés otros jugadores importantes que tuvieron buenas carreras en la liga, como Monta Ellis, por ejemplo, y J.R. Smith y demás. Pero Al Jefferson, son jugadores, o John Livingston, son jugadores importantes en la liga. El tema es que la gran mayoría de los que no fueron superestrellas terminaron fracasando o tuvieron una carrera muy corta en la NBA, porque es muy difícil dar el salto y consolidarse de secundaria al profesionalismo sin pasar por lo menos un año, no digo por universidad, sino también por un equipo profesional, y asentarse un poco en lo que es vivir esa experiencia totalmente distinta a lo que estabas viviendo en secundaria. No todos son LeBron James. Entonces, es difícil saber si está bien, si está mal. Hay mucha gente que cree que está mal porque los jugadores entran totalmente inmaduros, que no pueden aprovechar esa etapa de desarrollo y ya tienen que competir. Entonces pierden algunas cosas que podrían tener en universidades, ya sea desde el estudio o desde aprender cómo encarar la vida. A LeBron claramente eso no le afectó para nada, pero puede ser que a otros sí. Claro. Es difícil, es complicado ver si es importante, no importante, si es positivo o no que esto pase. Sí, en parte quizás también por eso la liga encontró la manera de, podemos llamarla quizás, ayudarlos en esa transición al profesionalismo, con la inclusión del G-League Ignite, el equipo en la G-League. Entonces también la liga demostró en parte que se preocupaba por esa situación de que los jugadores que salían de equipos de secundaria y que estaban capacitados realmente, pero que todavía no se habían comprometido con una universidad, o que quizás no querían hacerlo, pudieran pasar también por ese equipo, tener competencia real contra jugadores que ya habían pasado por la liga o que también estaban intentando hacer lo mismo, tratando de llegar desde un equipo de G-League. Recordemos que son todas filiales de equipos de la NBA. Entonces también esa es una buena posibilidad para que los jugadores tengan esa chance de empezar a entender de qué se trata realmente el profesionalismo, estar en la liga, estar quizás en la órbita de algún equipo, y que posteriormente tengan la oportunidad de dar el salto a la NBA por parte de un draft, o bien que sean llamados directamente a jugar en algún equipo, en alguna franquicia, sin necesidad de pasar por ese proceso de elección de esa noche en la que los va llamando Adam Silver uno a uno. Entonces también me parece que puede llegar a ser otra de las piezas clave de este convenio colectivo, ese hecho de que si se llegaba a permitir esta situación de no necesitar hacer el one and done, también se podía llegar a perder un poco eso, de la presencia del equipo de G-League, porque claro, se alimentan de ese tipo de jugadores y estarían perdiendo esa fuente, digamos, de jugadores que les permite a ellos precisamente
contar con esas piezas que no están en la universidad, pero que sí tienen la capacidad suficiente para estar compitiendo en la G-League y quizás dar el salto en una temporada a la NBA. Una nueva información de último momento, parece que sale todo ahora. Dice Jams que LaMarcus Aldridge se acaba de retirar oficialmente del básquet profesional. Recordemos que el último paso de su carrera fue por Brooklyn Nets y tuvo que frenarse en esa etapa porque tuvo un problema al corazón. Y bueno, intentó volver, tuvo una segunda etapa, pero al final no sirvió ese intento y terminó retirándose. Gran carrera la de LaMarcus Aldridge, 16 temporadas en la NBA, recordemos fue el pick número 2 del draft de 2006. Los Blazers tuvieron 2 picks espectaculares en draft consecutivos, 2006 y 2007. Con el de 2006 eligieron a LaMarcus Aldridge, que de hecho fue muy muy valioso para la franquicia. Con el de 2007 eligieron a Greg Oden y dejaron pasar a Kevin Durant. Lamentablemente Greg Oden era un gran jugador, pero tuvo muchos problemas con las lesiones, y KD, bueno, Kevin Durant. 7 nominaciones al All-Star Game, 5 a quintetos All-NBA. Y jugó también además de Portland Trail Blazers y Brooklyn Nets, en San Antonio Spurs. Lo recordarán muchos en esa última etapa de Manu en la NBA. Bueno, LaMarcus Aldridge fue parte de esos años, que básicamente había llegado para ser la dupla de Kawhi Leonard tras la salida tras la disolución del Big Three. Sí, exactamente. Quizás esa era una de las piezas clave, junto con la continuidad de Patty Mills, en intentar seguir funcionando la franquicia de los Spurs, pero bueno, claramente el equipo no iba a ser el mismo. También con un jovencísimo DeJounte Murray, que también de a poco se empezaba a hacer cargo del equipo de Texas, pero ya la reconstrucción era inviable y es lo que es hoy el equipo de San Antonio. Y obviamente un jugador de la talla de LaMarcus Aldridge no tenía sentido desperdiciar sus últimos años ahí, y ese fue uno de los motivos también por los que se terminaba yendo a Brooklyn. Un Brooklyn que también estaba construyendo su propia dinastía, porque estaba en ese momento, si no me equivoco, todavía estaba Kenny Atkinson, y estaban empezando a buscar la manera de atraer estrellas, al mencionado Durant, después posteriormente a Harden, después llegaría el turno de Kyrie, pero bueno, evidentemente la situación no era la misma, y tampoco Aldridge ya no era el mismo, porque también ya había tenido ese primer retiro y estaba también intentando hacer su regreso, pero claramente el físico no aguantaba de la misma manera. Ahora sí, vamos directamente a la actualidad, porque tuvimos estas 2 informaciones de último momento que teníamos que decirlas. Pero el tema principal de este programa es justamente lo que está pasando en la liga. Ya tuvimos solamente 2 partidos, pero fueron importantes para la conferencia este y la oeste. En un caso por la lucha por el primer puesto de esa zona entre Boston Celtics y Milwaukee Bucks, 1 y 2 de la conferencia. Fue una paliza total de los Celtics, 140-99. Y en el otro, el caso de la derrota de Denver Nuggets, la victoria de New Orleans Pelicans sin Nikola Jokic, los de Colorado, 107-89 ganaron los Pels, que tiene que ver mucho, no tanto con la lucha por el primer puesto del oeste, que Denver le saca 3 de ventaja a Memphis y tiene el tiebreaker a favor, sino con lo que es el play-in y los playoffs del fondo de esa zona, porque ahora con esta victoria los Pelicans están séptimos, porque tienen tiebreaker favorable ante Minnesota Timberwolves y porque superaron a los Lakers. Así que se ponen a una victoria del 6º puesto, que es el último de clasificación directa a los playoffs. Te quiero preguntar, Leo, ¿cómo viste el partido de ayer? El de Boston, obviamente, que fue realmente categórico en cuanto al desarrollo. Fue una paliza de principio a fin y hace que los Celtics sigan soñando con la idea de terminar primero. ¿Por qué? Porque están a 2 partidos nomás de Milwaukee, del primer sembrado. Los Bucks tienen que jugar con Philadelphia 76ers, que también está ahí tercero. Y el tiebreaker, así se dice, favorece ahora a los Celtics. Hay varias cosas para responder con respecto a esto que decís.
Me parece que, bueno, me parece no, está claro que no hay 40 puntos de diferencia entre estas dos franquicias. Lo de Boston ayer defensivamente fue espectacular cuando está Rob Williams en el equipo. Nivela para arriba a todos sus compañeros. Encima viene con una remontada y con una levantada de nivel individual desde lo defensivo de Marcus Smart en la última semana y media, algo que no había estado sucediendo en el último tiempo. Y sumado también a que no recuerdo cuánto tiró en el primer tiempo Boston, pero o ya en el primer cuarto estaba tirando porcentajes realmente muy altos a partir de todo lo bueno que hizo Jaylen Brown, que está pasando. Si no es su mejor momento de carrera individual, es 2 o 3, segundo o tercero mejor momento de su carrera, pero me parece que está en el mejor lejos. Y a una vuelta de juego y rendimiento colectivo, quito a Tatum de todo esto, porque hasta incluso cuando tira horrible y no juega bien, termina haciendo 20 largos, 30 puntos. Así que lo quito por fuera de esta ecuación, en donde encima por la duda terminó con 40, ¿no? Pero me parece que Boston también ha demostrado en las últimas 2 semanas, desde la gira por el oeste, la última que le tocó hacer, en donde la Corona ganándole a Sacramento de visitante y ganándole muy bien, una levantada desde el nivel colectivo. No es casualidad que eso se produjo también con la vuelta de Robert Williams, y ahí es donde enganchamos con el círculo lo primero que decía recién. Creo que es un momento muy bueno. Ha sido un golpe sobre la mesa también ayer lo de Boston para decir, miren que cuando estamos sanos podemos hacer cosas como estas. No es la regla, no hay 40 puntos de diferencia, pero me parece que es un equipo, y estoy de acuerdo con algo que lo hablábamos con Ale Gaitán y lo leía anoche a él también que lo ponía. Defensivamente, Boston, esta telaraña que proponen los Celtics por momentos, a Milwaukee parecen haberle agarrado la mano. Está claro que Giannis en playoff se va a soltar, y más ante un eventual choque contra los Celtics. A Holiday lo contuvieron muy bien, pero venía de tener una noche ultra histórica. Y Middleton, incluso cuando no juega bien, también le hace puntos a Boston. Así que me parece que tenemos ahí a los 2 máximos candidatos, hoy sí ya despegados de Filadelfia, y lo podemos debatir, podemos estar un año debatiéndolo, pero me parece que los dos están un poquito despegados de Filadelfia, pero bueno, con un panorama, después puede pasar cualquier cosa, me parece bastante promisorio para los dos, incluso para los Bucks después de semejante paliza. Sí, no creo que haya, coincido en que no hay 40 puntos de ventaja de diferencia entre ninguno de los dos. Que si se cruzaran en playoffs sería una serie muy parecida a la de 2022, que fue a 7 partidos. Esperemos que con todos sanos, y que sirve como para recordarle a la gente qué clase de equipo es Boston, más que lo que pasa con Milwaukee. Milwaukee va a ser importante, aunque haya perdido por 800 puntos en temporada regular, en playoff va a dominar. Después veremos si logra llegar a las finales de la NBA o no, si se queda en el medio, si es campeón, pero va a ser un equipo muy difícil de vencer para cualquiera, y a lo largo de la temporada ha sido el mejor equipo de la liga. Pero Boston había tenido un poco o mejor dicho, se lo había criticado un poco en estos últimos meses por la intermitencia, por la inconsistencia, porque no encontraba el ritmo que tuvo en el cierre de la temporada pasada, en la que pasó por arriba a todos. Pero Boston es esta clase de equipo cuando está al 100%, y se vio ayer. No quiere decir, repito, que haya 40 puntos de distancia, porque no lo hay ni entre Boston y Milwaukee, ni entre Milwaukee y Filadelfia, ni entre Boston y Filadelfia. Está claro que van a ser series parejas cualquiera de las 3 que se dé. Pero sí es muy importante quién termina primero, porque cuando uno ve el panorama de playoff, se da cuenta de que el primero va a evitar a cualquiera de esos 2 equipos hasta las finales de conferencia. Milwaukee, por ejemplo, que ahora está primero, se cruzaría en primera ronda contra el segundo ganador del play-in, en segunda ronda contra Cleveland o New York Knicks, y en finales de conferencia recién contra Filadelfia o Boston, si es que ambos pasan de ronda y logran clasificarse. En cambio, Boston, quedando segundo, tendría que enfrentar a Filadelfia en segunda ronda. Y eso, por más que uno pueda creer que es favorito o no, te termina pesando en el desarrollo de unos playoffs. Porque no es lo mismo enfrentar a un contender como lo son los Sixers en semifinales, y tener que cruzarte después con Milwaukee, cuando Milwaukee ya atravesó una primera ronda accesible, una segunda ronda sin enfrentar a un contender como lo es Filadelfia, y está más fresco, más listo para cruzarte en finales.
Eso es importantísimo para mí. Quien termine primero y quien termine segundo puede llegar a definir, Emi, lo que pasa en los playoffs. Sí, totalmente. Y justo recién lo estabas mencionando y un poco me acordaba que puede ser, más allá de que obviamente es un beneficio siempre terminar primero porque tenés la ventaja de localía y es quizás uno de los grandes beneficios que te da terminar por encima de tu rival en la pretemporada, en la temporada regular para la postemporada. Pero me acordaba el caso de Toronto en 2019, que termina segundo de temporada regular y era obviamente, no digo la gran chance de Milwaukee de dar el golpe que terminaría dando 2 años después, de ser campeón del NBA, porque claro, Toronto se tenía que enfrentar a Filadelfia, casualmente tercero en las semifinales de conferencia, y que probablemente iba a llegar cansado a ese hipotético cruce de finales de conferencia. Claro, llegaron al séptimo juego, de hecho lo gana Kawhi con ese doble largo sobre la hora que la pelota pega 4 veces en el aro antes de entrar, pero en las finales de conferencia termina ganando Toronto en 6. Es decir, puede ser bueno, obviamente, terminar primero, y de hecho se estarían repitiendo 2 de esos 3 equipos. Boston estaría entrando en el lugar de Toronto, y acá es donde los hinchas de los Boston dicen, elijo creer, con todas las coincidencias que se dieron en su momento el año pasado con Argentina. Y se puede llegar a dar una situación similar. El hecho de no tener un rival de jerarquía, más allá de que en este caso en la conferencia del Este podría llegar a ser Cleveland o los Knicks, que serían sus hipotéticos rivales de semifinales de conferencia, si es que se llega a dar la lógica de que pasen ellos en primera ronda, a la espera de que sea quizás Miami, Atlanta, Toronto o los Bulls, que son en este momento los que integran el play-in, y cualquiera de los 4 puede quedar como sembrado número 8. Y claro, no enfrentarte a un rival de la jerarquía de Filadelfia o de Boston en este caso, también te puede llegar a sacudir un poco en esa situación, y de hecho es algo que ya les pasó. Cito de nuevo, el 2019, no jugar contra un equipo relevante, entre comillas, en esas semifinales de conferencia, o no tener quizás tanta oposición como si le planteó Toronto y le terminó dando vuelta el 2-0. Entonces también hay que tener un poco de quizás respeto, por llamarlo de alguna manera, a este tipo de situaciones a las que, claro, Milwaukee ya las pasó, y podría entenderse que esa experiencia los podría llegar a ayudar a que no les suceda nuevamente. Pero estamos hablando de un equipo como Boston, que también tiene su experiencia en playoff, viene de jugar las últimas finales, y que obviamente tiene sed de revancha, de llegar al menos de nuevo a las finales. Sí, entiendo hacia dónde vas, como que el otro equipo está más curtido y ya entra en un ritmo que claro, quizás vos no tenés, porque no te mediste contra claro, un equipo... Sin sacarle mérito a Cleveland, porque podría llegar a ser un hipotético rival, pero claro, Cleveland no sé si está acostumbrado, o en realidad no está acostumbrado a este tipo de escenarios. Sí, eso puede llegar a pasar. El tema es que lo que decías vos para mí tiene que ver con eso. Milwaukee ya lo vivió, entonces quizás a un equipo que no tenga esa experiencia sí le puede afectar, pero ellos creo que priorizan más el descanso, claro, o tener que enfrentar rivales más accesibles hasta las finales que otra cosa. Porque también tenemos el caso, Leo, de Boston. Boston tuvo que enfrentar en los playoffs pasados a Brooklyn con Kevin Durant y Kyrie Irving, a Milwaukee, el campeón defensor, en 7 partidos en semifinales, y a Miami en 7 partidos en finales de conferencia. Y del otro lado, Golden State pasó en 5 a Denver, en 6 a Memphis y en 5 a Dallas. Evitó a Phoenix Suns, que era el mejor equipo de la conferencia del Oeste en temporada regular, que le podría quizás haber dado una mayor oposición, y no tuvo tanta exigencia como si su rival, y en las finales de la NBA se vio más eso de que un equipo estaba fatigado y al otro le sobraba. Claro, además liquidando la serie sin llegar ni siquiera a un sexto partido, ¿no? Eso es fundamental. Es todo cierto. Ahora, me parece que este año, en ambas conferencias, y aunque estamos hablando del Este, aplica también para el Oeste, con lo apretado que está haciendo ahora el desenlace. No sé si vamos a tener series que se puedan llegar a definir de esta manera, salvo la de primera ronda, ¿no? Claro, que quizás ahí ya es otra cosa. Pero después las demás,
viene todo tan, pero tan parejo que va a estar arriesgado, incluso cuando hagamos la de siempre, la de tal serie a tantos partidos y terminemos equivocándonos como es costumbre. Le podemos pegar a los partidos, no sé si le vamos a pegar al ganador, pero claro, es muy cierto, porque, a ver, chequemos los cruces que se darían ahora en playoff en cada conferencia. El 1 con el 8, Milwaukee, que en este momento termina con el primer sembrado, contra el segundo ganador del play-in, que en este caso sería el ganador de Toronto o Chicago contra el perdedor de Miami o Atlanta. Supongamos que se da la lógica y es el 8, o sea, Atlanta. Esa es la única serie, creo, que va a ser pareja. Ahí lo estamos viendo en pantalla, gracias, Leo. Esa es la única serie que va a ser despareja, digo, para mí, del este. Cleveland-Nueva York es parejísima. Sí. Es una serie muy, muy pareja entre el 4 y el 5, que se supone que son, por récord, los dos equipos que se enfrentan que más cerca están. Filadelfia-Brooklyn es otra de las desparejas. Me parece que si tuviéramos que elegir una más que fuera despareja del este sería esa. Pero después tenés Boston-Miami. Y Boston-Miami viene de ser una serie de 7 partidos en finales de conferencia este. Yo sé que es otro equipo. Miami no ha rendido de la manera que rindió ese año, que terminó primero. Claro. Pero sigue siendo Miami, sigue siendo Spoelstra, sigue siendo Jimmy Butler. Sigue siendo un equipo muy difícil que además a Boston le sabe jugar. Entonces, no me extrañaría que esa serie, aunque yo creo que toque quien toque, Boston va a ser el favorito, se fuera a 6 partidos. Y una serie a 6 partidos en primera ronda para un sembrado 2 es complicada. En el oeste se te puede dar un Denver-Minnesota, que creo que podría llegar a ser despareja, en favor de Denver obviamente, pero tal vez un Denver-Los Ángeles Lakers. Y ahí, ya no sé, te puede complicar bastante la vida jugar contra LeBron James y Anthony Davis. Memphis contra New Orleans Pelicans, dependiendo de cómo esté Zion Williamson, si es que se recupera antes, si llega o no. Bueno, ahí podría llegar a ser una serie despareja en el caso de que no estuviera, pero bastante pareja si lo recuperan. Y después tenemos 2 series que puede ganar literalmente cualquiera. Phoenix contra Los Ángeles Clippers. No sé quién es el favorito. Y Sacramento Kings contra Golden State Warriors, por rendimiento deberían ser los Kings, pero hablamos del campeón defensor. Así que es, creo, la mejor primera ronda, en general, no esta serie, de la historia reciente de la NBA. Sí, seguramente. Además, también volviendo a esto de la paridad que puede llegar a plantearse en esta primera ronda de la Conferencia del Oeste. Vos lo nombrabas a los Lakers y la fuerza que le puede llegar a hacer en una serie frente a Denver Nuggets. Que además recordemos que estamos hablando de unos Lakers que están con el regreso de LeBron James, con un momento muy bueno defensivamente hablando de todo el equipo en general de los Lakers, más allá de quizás un pequeño traspié que tuvieron el fin de semana frente a los Bulls, pero están funcionando bastante bien. Austin Reeves está muy bien. Jugando, siendo el jugador que necesita quizás este equipo de los Lakers en estos momentos. Los que llegaron en los últimos meses antes del deadline también están jugando bien. Vanderbilt está jugando bien. Monk está teniendo un muy buen nivel tirando de 3. Obviamente Anthony Davis entero es quizás la mejor noticia que puede tener este equipo de los Lakers. Así que no habría que descartar una serie que pueda pasar los cinco juegos, y también podría llegar a ser una complicación de cara a una serie que vos decías, no sabemos quién es el candidato, si Phoenix o los Clippers. Claramente la candidatura de los Clippers depende muchísimo de lo que pueda llegar a ser Kawhi Leonard, estando sano o no. Pero por ejemplo, el otro día sin Kawhi le ganaron a Memphis, es decir, es un equipo muy bipolar en ese sentido de los Clippers, y tampoco le puedo soltar la mano. Entonces, hasta inclusive en ese tipo de situaciones y de condiciones, esta conferencia oeste sobre todo, no te deja dar por sentado ningún tipo de resultado, porque estás a la espera de una hipotética situación, sobre todo en lo que respecta a lesiones, que se da o no se da, y te cambia totalmente todo el escenario. Sí, y también tenemos que ver, Phoenix es un equipo que ya tiene experiencia en playoff y tiene a Kevin Durant, pero hay que ver cómo está. Se acaba de recuperar, acaba de volver, ha ganado los 4 partidos que jugó con Phoenix, eso hay que decirlo.
pero Los Ángeles Clippers también tiene a Kawhi Leonard y a Paul George. Sacramento es un equipo sin experiencia en playoff, pero viene con un subidón de energía brutal y es muy difícil ganarle de local, muy difícil. Y Golden State es un equipo que pierde más de lo que gana de local, pierde mucho más de lo que gana, perdón, de visitante. Entonces, siendo el sexto, tendría que ganar sí o sí un partido de visitante para llevarse la serie, y en este momento es muy, muy difícil que eso pase, pero son los playoffs y es territorio de Golden State ese momento. Sacramento no tiene ni de cerca la experiencia, o sea, sería el equipo con menos experiencia del oeste contra el que tiene más. Claro. Ahí empareja un poco la situación. Memphis y New Orleans lo mismo. Memphis es un equipo muy, muy bueno, muy, muy sólido, pero ha venido de problema tras problema. En lo deportivo eso no se ha visto. Memphis mejoró muchísimo en estos últimos días. Ja Morant está jugando bárbaro, pero no ha demostrado todavía la madurez que tiene que tiene que tener un contender. En los playoffs pasados no solo perdieron con Golden State, sino que en primera ronda sufrieron con Minnesota, que era un equipo que tenía menos experiencia que ellos, siendo segundo además del oeste. Y los Pelicans son un conjunto que en estos últimos días han ganado una cantidad enorme de partidos, pero venían de un desastre total post lesión de Zion Williamson. Entonces, ¿cuál es la versión que vamos a ver de los Pelicans si es que se clasifican a los playoffs? Porque en este momento están séptimos, tendrían que ganar un partido de play-in como mínimo. Tendrían que ganar un partido de play-in. ¿Cuál es? ¿La que tiene a Zion? Si es que se recupera, la que juega bien sin Zion, la que juega mal sin Zion, no sabemos. Es muy difícil, la verdad que predecir algo en el oeste es muy complicado, y en el este también, más allá de que hay algunas cosas que podemos llegar a decir. Milwaukee va a ser claramente el favorito en primera ronda, Filadelfia yo creo que también, Boston depende de si se cruza con Miami o no, pero seguirá siendo el favorito. Cleveland y Nueva York tendría que ser una serie muy pareja. El talento más importante obviamente lo tienen los Cleveland Cavaliers porque tienen a Donovan Mitchell, pero los Knicks están mucho mejor que en años anteriores. No sé, si me pedís en esta temporada que haga un PRODE, no sé si lo hago. Y es que es realmente complicada la situación, inclusive también hasta para hablar de play-ins, más allá de esta posible paridad que pueda llegar a presentarse con los Lakers. Oklahoma viene teniendo un presente muy bueno, viene ganando partidos importantes, de hecho le sacó este 10º lugar, más allá de que también es un poco de mérito negativo por parte de Dallas. Oklahoma también hizo lo suyo para estar 10º, no es que se dejó estar y va en busca nuevamente de un buen pick de lotería para el próximo draft. Entonces también hay que tener un poco de respeto a ese Oklahoma, que puede darle la sorpresa, al menos en un partido. Estos play-ins son mano a mano de un solo partido y en ese tipo de situaciones se pueden llegar a dar ese tipo de sorpresas. Y del otro lado también, porque Toronto, más allá de que es un Toronto un poco más flojo, obviamente que los últimos años, puede también meterse en la lucha por intentar meterse al playoff. Chicago, más allá de que no lo tiene a Alonso, es un equipo que también tiene lo suyo y puede hacer fuerza. Miami puede perder tranquilamente con Atlanta porque es muy bipolar también. Es un equipo que ha dejado pasar partidos importantes de local y que le permitirían estar más arriba en estos momentos en la tabla. Entonces son muchas situaciones que te hacen pensar que cualquier resultado se puede llegar a dar. Podemos hablar de un Toronto enfrentándose a Milwaukee en primera ronda o Atlanta yendo contra Boston. Es decir, son series que se pueden dar y que nadie te puede decir que no, básicamente, porque en esta temporada se demostró que cualquier cosa puede pasar. Sí, lejos. Es la temporada más pareja de los últimos años y eso se traduce en el MVP, que por cierto la NBA en su sitio oficial ha lanzado un nuevo ladder con las posiciones de esta lista de la lucha por el premio más importante de temporada regular en términos individuales. Y volvió Nikola Jokic al número 1. Recordemos, esta es una opinión, una argumentación por parte de un periodista que se llama Michael C. Wright y no tiene nada que ver con la votación real. O sea, es
su opinión no representa a la NBA, no es que porque este periodista termine el ladder final con un jugador como el máximo candidato al MVP, ese vaya a ganar, pero bueno, es una tabla que siempre causa debate, genera debates y en este caso Nikola Jokic se ha quedado nuevamente con el número 1. Recordemos que la semana pasada Embiid se posicionó en ese lugar después de mucho tiempo de que Jokic mantuviera el 1 en la lista, y ahora lo ha recuperado tras una semana en la que Denver ha ganado creo que 3 de los 3 consecutivos y perdió con New Orleans Pelicans ayer, pero venía de 3 o 4 victorias consecutivas. Sí, y 4. 4, ¿no? Sí. Y Jokic tuvo un gran rendimiento. Entonces, eso y que Filadelfia no había tenido un buen desempeño colectivo y demás, hicieron que volviera al número 1. El segundo es Embiid, obviamente. El tercero es Giannis Antetokounmpo, que se mantiene en la misma posición que la semana pasada. Cuarto, Jason Tatum, también estaba cuarto el ladder pasado. Y sube una posición Domantas Sabonis al quinto, le saca el puesto a Luka Doncic, que estaba en ese lugar. El lituano en el top 5 del MVP por primera vez, creo, en esta temporada, con un rendimiento espectacular, 19 puntos, 12 rebotes, el líder de la liga, y 7 asistencias, es el pívot con más asistencias de toda la NBA, detrás solamente de Nikola Jokic. Después completan Doncic, decía, Shai Gilgeous-Alexander, séptimo, Julius Randle, el jugador de los Knicks, que por cierto se lesionó el tobillo y va a ser revaluado dentro de 2 semanas, James Harden, de Philadelphia 76ers, y cierra Jimmy Butler, de Miami Heat. Otros que fueron considerados, Devin Booker, Jaylen Brown, Anthony Davis, De'Aaron Fox y Ja Morant. Así que quiero saber qué piensan. Empiezo por vos, Leo. ¿Cómo lo ves? Yo voy a seguir sosteniendo que para mí el MVP es Giannis Antetokounmpo. O sea, el 3 para vos Sí. Es el 1. Exactamente. Entiendo que ante igualdad de condiciones, la estadística, por una cuestión individual, insisto, va a ser o debería ser para Nikola Jokic, que creo que sigue promediando un triple doble, dijiste, ¿no? Y está en 24,9, 11,9, 9,9. Bueno, casi, sí. Ahí. Estuvo por encima de las 10 asistencias también gran parte de la temporada. Pero por lo que ha hecho el griego y porque me parece que sigue siendo el más dominante de todos, pero no por una cuestión de apreciación, sino porque realmente lo hace adentro de la cancha, para mí él sigue siendo el 1. No tengo nada en contra de Embiid, porque parece que cada semana le bajo el precio un poquito más, pero no tengo nada en contra de Embiid. Sin embargo, creo que no está a la altura de la carrera, más allá de ser una temporada inigualable probablemente para el propio Embiid en este curso. Solo superado si Filadelfia pudiera o podría quedarse con el puesto 1 o pelear seriamente por el 1. Para mí sigue estando por debajo de los otros dos. Y en los otros dos, dentro de lo subjetivo, para mí Giannis sigue estando por encima de Jokic, aunque estadísticamente y por fuera de los subjetivos, si voy a los datos puros y duros, está bien que sea Jokic el 1. 31 puntos, 12 rebotes, 5 asistencias y media para Giannis, que tampoco anda mal desde lo estadístico. El tema es que estamos tan acostumbrados a que haga eso, que parece normal, no lo es. Sí, el tema es que su equipo le sacó 4 de diferencia a Denver. Sí. A mí vuelvo siempre con lo mismo. Yo sé que es un premio individual, pero inevitablemente lo colectivo lo pongo arriba de la mesa a la hora de tomar decisiones. Y bueno, por eso también me inclino por el lado de Giannis. Sí, en ese caso Milwaukee está mucho mejor que Denver y que la mayoría de los equipos que compiten. Que Filadelfia está creo que a 5 partidos y medio, entonces en ese caso saca una ventaja. Embiid tiene 33,2 puntos de promedio, es el líder de la NBA por segunda vez en su carrera. Si lo termina logrando va a ser scoring champ 2 veces consecutivas. 10,2 rebotes y 4,2 asistencias. Y Jokic, bueno, lo decíamos, 25 puntos, 12 rebotes y casi 10 asistencias. Una locura. Quiero que me digas primero de mí cuál crees que es el 1, que debería ser el 1 hasta el momento. Y si bancás a Sabonis en el quinto, porque hay mucha gente en Twitter que lo repudia, lo critica. Piensan que Doncic debió seguir estando en esa posición.
Sí, comparto con el uno de Jokic, me parece que está más que justificado porque realmente está haciendo una gran temporada y también me parece que se va a terminar quedando con el MVP por tercer año seguido. Y lo defiendo a Sabonis, me parece que está bastante bien incluida su participación en este quinto lugar, porque también es algo increíble lo que está haciendo. También, como decía Leo, es imposible sacar el grupo de quiénes son los candidatos al MVP, porque más allá de que vos puedes tener estadísticas increíbles, pero si el equipo no acompaña, vos terminás en el fondo y vos no terminás apareciendo en el radar del MVP, que es lo que le pasaba o le pasa también cada tanto a Curry cuando no aparece en los MVP ladders, más allá de que él esté jugando realmente muy bien y por ejemplo Golden State en los primeros meses de temporada no aparecía entre los equipos de puestos de playoff. Entonces también un poco es reconocerle esta situación no solo a Sabonis, sino también un poco a los Kings en general, más allá de que obviamente el lituano es el responsable en gran medida de este buen presente de Sacramento Kings y el hecho de que se hayan clasificado a playoffs después de 17 años y toda esta gran situación histórica que se está dando con ellos en la liga. También es un poco reconocerle este muy buen funcionamiento a ambas partes, a Sabonis y a los Kings que básicamente están haciendo historia. Sí, y además, claro, creo que por ese lado la narrativa le ayuda mucho, que haya sido, y hay que mencionarlo, lo repetimos hasta el cansancio, porque es uno de los mayores logros de la temporada por escándalo, la clasificación de Sacramento Kings después de 17 años, 16 temporadas consecutivas sin entrar a playoff, con Domantas Sabonis y De'Aaron Fox como líderes. Pero si hay un jugador al que creo que deberían premiar con un top 5, top 4 del MVP, yo no creo que todavía le dé para luchar por el top 3. Me parece que Giannis y Jokic y Embiid están por encima del resto, muy por encima del resto, incluso de Tatum, de Doncic, del que quieran nombrar. Ellos tres están por encima y lo han estado en las últimas temporadas en cuanto a rendimiento en temporada regular. Después, bueno, Curry tuvo unos playoffs de 2022, espectaculares. Y podemos agarrar momentos de jugadores, pero en cuanto a consistencia, en los últimos 3 años estos 3 jugadores han sido los mejores, y está bien que sigan en esa lista como top 3, pero Sabonis es el jugador que yo premiaría con esa posición si tuviera que premiar a alguien de los Kings. ¿Por qué? Porque no solo tiene números espectaculares, lo decíamos recién, casi no un triple doble, pero muy cerca, 7 asistencias y un doble doble en puntos y rebotes, sino porque dentro del sistema de Sacramento es el jugador más importante, es el que tiene mejores estadísticas avanzadas en todos los rubros y además estamos hablando de los Kings como el mejor equipo ofensivo de la liga y de la historia de la NBA en temporada regular, tienen el mejor rating ofensivo de la historia de la NBA y Sabonis es el eje de ese ataque, lejos, no solo porque anota eficientemente, promedia 60%, 61% acierto en tiros de campo, sino porque es el eje de todo, por él pasan todas las pelotas, él asiste a todos, él conecta a absolutamente todos, él se combina con De'Aaron Fox. Creo que Sabonis está muy muy bien posicionado en esta lista y no sé si lo pondría por encima de Tatum, pero top 5 tiene que estar sin ningún tipo de dudas. ¿Vos qué pensás, Leo? Comparto y es cierto que dejé afuera, me centré en el top 3 y no respondí con respecto a lo de Sabonis. Me gusta que se le reconozca el temporadón que está haciendo y algo histórico como, bueno, la vuelta de una franquicia completamente olvidada por el señor, como son los Kings. Se ve que encontró en algún lado un viejo flyer y les dio una chance. Así que no, estoy de acuerdo con lo que me estaban marcando ustedes. Estamos full sabonistas, entonces. Sí, pero bueno, no es solamente por Sabonis, ¿no? O sea, en este caso en la carrera del MVP sí, pero después la temporada de Sacramento en líneas generales fue muy bueno. Acá creo que siempre fuimos un programa pro Colito Herter y nos pone contento que le esté yendo bien. Lo de De'Aaron Fox entra en el debate del jugador clutch de la temporada sin dudas, y si no está por encima del resto pega en el palo. Nada, para mí no hay debate. No hay debate, ¿no? Estamos de acuerdo. No tiene que ganar, sí. Después, qué sé yo, hay muchas cosas chiquititas que hacen también a la franquicia a la larga
que están buenísimas a destacar y probablemente después se queden afuera en primera ronda de playoff. pero bueno, más si les toca a Golden State, bueno, claro. termina siendo el 3 de la temporada regular y te toca contra el último campeón, que si están todos sanos, es muy probable que te deje afuera. Sí. Claro. Pero bueno, eso no debería opacar el muy buen año que ha tenido Sacramento. A ver, yo hace un par de años cuando se dio el trade Sabonis por Haliburton dije que era un grave error porque yo creo que Haliburton va a ser All NBA First Team o Second Team muchas temporadas consecutivas y para mí es un talento generacional. No lo decía, y en el video que hice lo aclaré, no lo decía porque Sabonis fuera un mal jugador. De hecho, para mí era el jugador más infravalorado de la NBA en ese momento. Y ya se veía en Indiana que era capaz de hacer esto que está haciendo ahora, que para mí es muy parecido a lo que hace Jokic en Denver. Pero yo decía, ¿cuál es el techo de estos Kings con Sabonis y con Fox como dupla? Y no veía en el oeste un techo más alto que primera ronda de playoff o segunda ronda como mucho. Y es muy probable que pase, que queden eliminados o que no lleguen a las finales de conferencia. Y uno podría decir, bueno, al final tenía razón, porque no le sirvió para ganar la NBA y se desprendieron de un jugador totalmente dominante o con un potencial de superestrella como Haliburton, que lo está demostrando encima en Indiana. Pero me parece que me equivoqué porque para vos llegar a ser exitoso, para vos llegar a tener un equipo que realmente en unos años pueda competir, tenés que empezar ganando, tenés que empezar compitiendo. No se pasa de un día para el otro de ser la peor franquicia de la NBA al campeón de la liga. Y Sacramento con este plantel, con estos movimientos, trayendo a Mike Brown, apostando por Malik Monk, por Kevin Huerter, obviamente por Sabonis y por Fox, ha conformado un equipo competitivo, ha regenerado esa imagen de equipo que ya no es el hazmerreír de la liga, sino más bien uno que si te toca en esa noche vas a decir, puta madre, nos van a pasar por arriba o nos van a hacer sufrir, y la gente realmente se compenetró con la identidad de lo que son los Kings. Entonces no solo ganan, no solo clasificaron a playoff después de mucho tiempo, sino que se divierten y tienen otra imagen completamente distinta, y eso para mí ya es ganar, para mí ya es un éxito, pierdan o no en playoff, por más que no clasifiquen ni siquiera a semifinales de conferencia, me parece que están haciendo las cosas bien. Sí, totalmente. El primer paso era clasificar a playoff, tener un equipo competitivo, que los respeten también. Vos decías esto de que eran el hazmerreír de la liga, porque siempre, por ejemplo, en las placas de las transmisiones, cuando ponían las peores rachas, el equipo que estaba delante de todos era Sacramento, y evidentemente a la gente no le gustaba ver a su franquicia ahí, y devolverles un poco la no sé si decir identidad o el interés. El interés seguramente siempre estuvo, pero esta posibilidad de ver al equipo en los primeros planos, estar tercero en la Conferencia del Oeste, asegurarse un par de semanas antes la clasificación a los playoffs, debe ser un alivio para esta franquicia, que bueno, puede pensar en un futuro un poco más brillante, por llamarlo de alguna manera, sin el apuro o quizás la necesidad imperiosa de una buena vez por todas clasificar a playoff. Quizás el primer paso ya está dado y todo lo que venga de acá en adelante ya puede hacer todo bueno para ellos. Y son un equipo divertido, que es importante. Juegan muy, muy lindo y son muy vistosos para alguien que no ve tanta NBA o se quiere animar a ver NBA. Les recomendamos ver a los Kings porque realmente te pasan por arriba en ataque. Sufren mucho en defensa, eso también hay que decirlo. Son una de las peores defensas de la NBA, pero no van a faltar... no va a faltar show, no va a faltar espectáculo. Sin ir más lejos, vienen de jugar un partido que terminó siendo el segundo con más puntos en la historia de la NBA, claro. y se definió de manera agónica. Así que los Kings son uno de los grandes ganadores de esta temporada, sea como sea que terminen los playoffs. Pero igual, repito, ojo con ellos en postemporada, porque son muy difíciles de vencer en su casa y la gente va a estar como loca. Recuerden que es la primera vez desde 2006 que se clasifican a los playoffs, y eso va a despertar un fervor en la gente que quizás no tenga ninguna otra franquicia en este momento, porque ya sabemos que después de mucho tiempo de sequía un equipo sueña con... Lo vimos en los Knicks, recuerdo en 2021, en
en playoff, como explotaba el Madison Square Garden cuando jugaron en primera ronda. Perdieron, sí, pero el Garden estaba como loco. Quizás esté de nuevo como loco si logran clasificarse este año, pero los Kings claramente van a ser un rival a tener en cuenta en playoff. Nos tenemos que ir, les quiero agradecer a ustedes. Nos vemos la semana que viene, viernes ya. Sería, si no me equivoco, 7 de abril. Vamos a estar haciendo la previa de la última jornada de la NBA, que va a ser el 9. Sí, exactamente. Ya quedan, contando la de esta noche, quedan 9 jornadas de NBA. Nos queda, bueno, obviamente esta última de marzo. Nos quedan 8 o 9 días en abril, porque hay uno de los primeros días que no se juega. Y ese último domingo con 15 partidos, los habituales 15 partidos de la última jornada de temporada regular. Sí, que encima es mi cumpleaños. Así Claro, que, es verdad. Que va perfecto. Sí, Leo, vos también, gracias por sumarte. Y nos vemos el viernes 7, Picante. que, bueno, va a ser picante. Va a ser picante y me quedo con una frase que dijiste recién, que mencionaste, dijiste, la gente que no ve mucha NBA, creo que fue completamente intencionada la frase, porque hoy además se puede recomendar doble, porque todos los partidos del NBA League Pass están gratis. Exacto. Así que quienes no ven tanta NBA, quieren engancharse, quieren ver si vale la pena agarpar o no el League Pass, bueno, hoy es una muy buena jornada porque es una jornada gratuita para ver todos los partidos, encima con el multiview activado nuevamente, 100% recomendable. Que además tenemos una cantidad enorme, así que hay variedad para elegir. Por ejemplo, tenemos un Knicks Cavaliers, que podría llegar a ser la previa de la primera ronda de playoff, o un Lakers Timberwolves, que es la final del mundo para ellos, porque define tal vez parte de lo que pase con el play-in. Y también un Nuggets Phoenix Suns después de la serie de 2021 que terminó en barrida a favor de Phoenix. Se vuelven a enfrentar ahora como uno del oeste y cuarto de esa conferencia también, así que recomendamos esos partidos. Hay muchos otros más también, pero esos son muy interesantes. Nos vamos, nos encontramos el viernes que viene. Gracias por acompañarnos y quédense prendidos a la pantalla de Uno contra Uno Web Radio.